Mira, si ya has recorrido suficiente camino en la vida como para entender que las relaciones son mucho más complejas de lo que nos enseñaron, entonces presta mucha atención a lo que voy a decirte. Imagina que estamos conversando cara a cara, sin máscaras ni frases prefabricadas, porque lo que escucharás no es el típico consejo romántico que se repite una y otra vez. De hecho, puede resultarte incómodo, pero precisamente por eso vale la pena escucharlo. Durante años te hicieron creer que el amor consistía en ser siempre amable, entregar todo de ti, tener paciencia infinita y demostrar constantemente cuánto te importa a alguien. Sin embargo, casi nadie te explicó por qué tantos hombres que hacen exactamente eso terminan sintiéndose ignorados, desplazados o poco apreciados. Y aquí aparece una verdad que muchos prefieren evitar. El problema no suele ser que hayas amado poco, sino que quizás aprendiste a amar de una manera que no genera los resultados que esperabas. Con el paso de los años, muchos hombres comienzan a pensar que su valor en el mundo de las relaciones disminuye. Empiezan a creer que deben esforzarse más que antes, competir con hombres más jóvenes y demostrar constantemente que siguen siendo una buena opción. Sin darse cuenta, entran en una dinámica peligrosa donde entregan demasiado, buscan aprobación y terminan perdiendo algo mucho más importante: su equilibrio emocional. La realidad es que la atracción humana no funciona como un cuento romántico. Está influenciada por emociones, percepciones y dinámicas que la mayoría de las personas nunca llega a comprender del todo. Y una de las verdades más difíciles de aceptar es que las mujeres no responden únicamente a las acciones de un hombre. También responden a la manera en que ese hombre las hace sentir y, sobre todo, a la imagen que proyecta de sí mismo. Puedes ser atento, generoso y considerado. Puedes hacer todo correctamente según las reglas que te enseñaron, pero si no transmites seguridad, carácter, autenticidad y una identidad propia, gran parte de ese esfuerzo puede pasar desapercibido, no porque seas una mala persona, sino porque la atracción necesita algo más que buenas intenciones para mantenerse viva. Este mensaje no busca hacerte sentir cómodo, busca ayudarte a comprender por qué algunas experiencias del pasado terminaron como terminaron y cómo puedes evitar repetir los mismos patrones. Porque la edad no tiene por qué ser un obstáculo en el amor. En muchos casos, puede convertirse en una ventaja enorme cuando sabes utilizar la experiencia, la madurez y la confianza que has acumulado con el tiempo. La trampa del hombre excesivamente disponible. Existe una idea que ha confundido a muchísimos hombres durante décadas: la creencia de que cuanto más das, más te valorarán. Suena lógico, pero la realidad suele ser bastante diferente. Muchos hombres piensan que estar disponibles en todo momento demuestra compromiso. Contestan cada mensaje al instante, reorganizan sus horarios constantemente y colocan las necesidades de otra persona por encima de las propias. Lo hacen con buena intención, convencidos de que ese comportamiento fortalecerá la conexión. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario. Cuando alguien sabe que siempre tendrá acceso inmediato a tu atención, tu presencia deja de percibirse como algo especial. Se convierte en algo esperado, en algo que está garantizado independientemente de cómo te trate o cuánto invierta en la relación. Esto no significa que debas ignorar a nadie ni jugar juegos emocionales. Significa comprender un principio básico de la naturaleza humana. Tendemos a valorar más aquello que requiere cierto esfuerzo y que no está disponible de manera ilimitada. Piensa por un momento en cualquier aspecto de la vida. Aquello que es escaso suele percibirse como valioso. Lo que está disponible en abundancia muchas veces pierde importancia. Lo mismo ocurre con tu tiempo, tu energía y tu atención. Muchos hombres maduros cometen un error frecuente. Creen que para compensar el paso de los años deben ofrecer más que nunca. Más atención, más disponibilidad, más sacrificio. Pero cuando ese esfuerzo nace del miedo a no ser suficiente, termina proyectando necesidad en lugar de confianza. Y la necesidad rara vez resulta atractiva. Un hombre seguro de sí mismo no siente la obligación de estar presente cada segundo. Tiene proyectos, responsabilidades, intereses y objetivos propios. No abandona su vida para demostrar interés. Al contrario,
Mantiene el equilibrio entre lo que entrega y lo que conserva para sí mismo. Curiosamente, esa actitud suele generar más interés porque transmite independencia emocional. Cuando tu atención no es automática, cuando tu vida no gira alrededor de una sola persona, creas espacio para que también exista curiosidad hacia ti. No se trata de desaparecer ni de actuar con frialdad. Se trata de recordar que tu tiempo tiene valor, y cuando tú mismo reconoces ese valor, los demás también empiezan a percibirlo. Un mensaje sincero enviado en el momento adecuado suele tener más impacto que una conversación interminable llena de palabras vacías. Una presencia auténtica vale mucho más que una disponibilidad permanente que termina convirtiéndose en rutina. Por eso, cada vez que sientas la necesidad de demostrar constantemente cuánto te importa a alguien, hazte una pregunta sencilla. ¿Lo estoy haciendo porque realmente quiero hacerlo o porque temo perder a esa persona? La respuesta puede revelar mucho más de lo que imaginas. El respeto, el elemento que sostiene la atracción. Ahora llegamos a un punto que suele incomodar a muchas personas. Una mujer puede sentir afecto por un hombre. Puede apreciarlo, tener buenos recuerdos con él e incluso quererlo profundamente. Pero si pierde el respeto hacia él, la relación empieza a deteriorarse tarde o temprano. Esto no significa imponer autoridad, controlar ni inspirar miedo. El respeto del que hablamos aquí tiene que ver con la percepción de fortaleza emocional, coherencia y autoestima. Una persona respetada es alguien que conoce sus límites y los mantiene, alguien que sabe lo que acepta y lo que no acepta, alguien que no abandona sus principios por miedo al rechazo. Cuando un hombre sacrifica constantemente sus necesidades para evitar conflictos, envía un mensaje silencioso. Está comunicando que sus propios deseos tienen menos importancia que los de la otra persona. Al principio puede parecer un gesto de amor, pero con el tiempo suele generar el efecto contrario. La admiración nace cuando una persona observa que tienes identidad propia, que eres capaz de mantener tu posición con respeto, que puedes decir no cuando es necesario, que no necesitas aprobación constante para sentirte valioso. Muchos hombres confunden amabilidad con complacencia. Creen que para conservar una relación, deben aceptar cualquier situación, evitar cualquier desacuerdo y ceder en todo momento. Sin embargo, una relación sana necesita algo más que armonía superficial. Necesita honestidad. Necesita límites. Necesita autenticidad. El respeto no surge de las palabras. Surge de las acciones repetidas a lo largo del tiempo. Se construye cuando mantienes tus estándares incluso en situaciones incómodas, cuando no negocias tu dignidad por atención, cuando eres capaz de retirarte de aquello que no te beneficia en lugar de aferrarte desesperadamente. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Puedes ser amable sin ser complaciente, puedes ser atento sin convertirte en dependiente. Puedes demostrar cariño sin abandonar tu identidad. Ese equilibrio es lo que muchas personas encuentran verdaderamente atractivo, porque transmite estabilidad emocional, madurez y seguridad interior. Al final, las relaciones más sólidas no se construyen sobre la necesidad mutua, se construyen sobre la elección consciente de dos personas que se valoran a sí mismas y que también aprenden a valorar al otro. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir aceptación. Empiezas a construir una presencia que inspira respeto de forma natural. Y ese cambio, más que cualquier técnica o estrategia, transforma por completo la manera en que los demás te perciben. Puedes demostrar interés por una mujer sin dejar de ser tú mismo en el camino. Porque cuando un hombre abandona su esencia para intentar conservar a alguien, termina perdiendo precisamente aquello que la hizo fijarse en él desde el principio. Y aquí aparece una realidad que muchas personas prefieren ignorar. La mayoría de las relaciones no se rompen únicamente por falta de amor. Muchas veces se desgastan porque el respeto desaparece poco a poco. No suele ocurrir de un día para otro. Son pequeños comportamientos repetidos, decisiones donde uno cede constantemente, situaciones que tolera aunque sabe que no debería hacerlo. Cada una de esas cosas parece insignificante en el momento, pero con el tiempo se acumulan hasta modificar por completo la dinámica de la relación.
Y cuando el respeto empieza a disminuir, la atracción normalmente sigue el mismo camino. Por eso la pregunta más importante no es solamente si ella siente cariño por ti. La verdadera pregunta es si te respeta. Porque cuando existe respeto, el interés puede fortalecerse y crecer con el tiempo. Pero cuando el respeto desaparece, ni siquiera los sentimientos más profundos suelen ser suficientes para mantener viva una relación. Comprender esto cambia completamente la forma en que te posicionas frente a cualquier vínculo sentimental. 3. La escasez genera valor. ¿Por qué no siempre debes estar presente? Quiero que reflexiones sobre algo durante unos segundos y seas completamente sincero contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido que mientras más presente estás, mientras más intentas demostrar que estás ahí para alguien, menos impacto parece tener tu presencia? Es una sensación frustrante porque, desde un punto de vista lógico, parece no tener sentido. Si dedicas más tiempo, más atención y más energía, lo normal sería pensar que tu valor aumenta. Sin embargo, en las relaciones humanas ocurre algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. La sobreexposición rara vez incrementa el valor percibido. En muchos casos termina reduciéndolo. Y esto no tiene nada que ver con manipular ni con jugar estrategias extrañas. Tiene que ver con cómo funciona la percepción humana. Cuando una persona está disponible en todo momento, sin pausas ni espacios propios, deja de generar expectativa. Y cuando desaparece la expectativa, también disminuye parte de la emoción. Sin emoción, la conexión pierde intensidad. No significa que tu presencia no sea importante. Lo que ocurre es que cuando algo está permanentemente disponible, deja de sentirse especial. Aquí es donde muchos hombres experimentados caen en una trampa silenciosa. Confunden estabilidad con disponibilidad absoluta. Creen que mostrar interés significa estar accesibles a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Pero existe una diferencia enorme entre estar presente y estar excesivamente disponible. Cuando siempre estás al alcance de la otra persona, cuando nunca existen momentos de distancia natural, eliminas una de las experiencias más importantes para cualquier vínculo, la posibilidad de extrañarte. Puede sonar incómodo, pero es una realidad. El interés suele crecer en los espacios que dejamos, no en la saturación constante. Cuando no estás presente durante un tiempo razonable, la otra persona tiene la oportunidad de notar tu ausencia, recordar momentos compartidos y volver a valorar tu presencia. En cambio, cuando siempre estás ahí, no existe nada que reconstruir emocionalmente. Todo se vuelve predecible. Todo parece garantizado. Y aquello que siempre está garantizado termina perdiendo parte de su impacto. Ahora bien, esto no significa desaparecer sin explicación ni actuar de manera confusa. Significa tener una vida propia, tener metas, responsabilidades, proyectos e intereses que no dependan exclusivamente de una relación. Cuando un hombre mantiene su propio camino, transmite algo poderoso sin necesidad de decirlo. Comunica que tiene propósito, que su vida posee dirección, que no necesita llenar cada momento con mensajes o conversaciones para sentirse importante. Y eso genera algo que muchas veces resulta más atractivo que cualquier demostración exagerada de interés. Genera respeto, seamos honestos. Esto no siempre es fácil. Cuando alguien te importa, tu impulso natural suele ser acercarte más, compartir más tiempo y fortalecer la conexión. Es una reacción completamente humana, pero la madurez emocional consiste en comprender que acercarse demasiado rápido o con demasiada intensidad puede terminar produciendo el efecto contrario. No porque exista algo malo en demostrar interés, sino porque se pierde el equilibrio. Toda conexión saludable necesita ritmo, necesita momentos de cercanía y momentos de espacio. Necesita presencia, pero también cierta independencia. Cuando ocupas cada espacio disponible, impides que el interés tenga espacio para desarrollarse de forma natural. Por eso la verdadera pregunta no es si debes estar presente o no. La pregunta correcta es ¿cómo estás presente? ¿Tu presencia tiene intención y significado? ¿O simplemente estás disponible en todo momento? ¿La otra persona siente realmente tu impacto cuando apareces? ¿O tu presencia se ha vuelto tan constante que ya forma parte del fondo?
Existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Un hombre que comprende esto no desaparece ni juega a hacerse el difícil. Tampoco persigue constantemente buscando validación. Mantiene un equilibrio saludable. Está cuando decide estar, pero también conserva espacios para sí mismo. Y precisamente ese equilibrio es lo que vuelve su presencia más valiosa. Porque cuando no apareces todo el tiempo, cada momento compartido adquiere más peso, más significado y más impacto emocional. Al final, de eso se trata. No de cuántas veces apareces, sino de cuánto se siente tu presencia cuando realmente estás ahí. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de estar disponible constantemente, recuerda esto. Tu valor no aumenta por estar presente a todas horas. Tu valor aumenta cuando tu presencia deja una huella y no se convierte en algo que los demás dan por sentado. 4. Las emociones lideran el proceso. Así funciona realmente la atracción. Ahora quiero decirte algo que muchos hombres encuentran difícil de aceptar. Puedes hacer todo correctamente y aún así no generar atracción. Suena injusto, pero es cierto. Durante años, muchos hombres han abordado las relaciones como si fueran un problema que pudiera resolverse mediante lógica. Piensan que si cumplen con determinadas condiciones, el resultado debería llegar automáticamente. Creen que si son responsables, atentos, consistentes y hacen todo bien, la atracción aparecerá por sí sola. Pero las emociones humanas no funcionan como una fórmula matemática. La atracción no responde únicamente a los hechos, responde a las sensaciones que esos hechos generan. Y aquí aparece una realidad incómoda. Algunos hombres se refugian en la lógica porque ofrece seguridad. La lógica parece controlable, parece predecible, da la sensación de que si sigues ciertos pasos, obtendrás un resultado concreto. Sin embargo, las relaciones humanas no operan bajo esas reglas. Puedes ser una persona ejemplar, cumplir con todas tus responsabilidades y aún así no despertar el interés emocional que esperas. No porque te falte valor, sino porque las emociones se activan de una manera diferente. Las personas conectan con experiencias, con momentos memorables, con sensaciones que dejan huella. No se enamoran únicamente de una lista de cualidades racionales. Por eso es importante comprender algo fundamental. Ser correcto es importante, pero no es suficiente. Ser responsable, coherente y estable son cualidades valiosas. Son la base. Pero la atracción suele construirse sobre algo más profundo, sobre la capacidad de generar experiencias auténticas y emociones genuinas. No significa que debas convertirte en alguien extravagante ni actuar de una forma artificial. Significa que debes dejar de tratar las relaciones como si fueran un contrato lleno de requisitos y comenzar a vivirlas como experiencias compartidas, porque cuando todo lo que ofreces es previsibilidad absoluta, termina siendo fácil de entender, pero difícil de sentir. Y con el tiempo, eso enfría cualquier conexión. Aquí viene una reflexión que vale la pena escuchar con honestidad. Algunos hombres están tan concentrados en hacer lo correcto que han olvidado prestar atención a cómo hacen sentir a la otra persona. Se enfocan en cumplir expectativas, pero descuidan la conexión emocional. Se preocupan tanto por evitar errores que dejan de crear momentos memorables. Y eso los vuelve previsibles, no porque sean malos hombres, sino porque están observando solamente una parte de la ecuación. Por eso, a partir de ahora, intenta hacerte una pregunta diferente. No te preguntes únicamente si estás actuando correctamente. Pregúntate también qué experiencia estás creando. ¿Lo que haces genera cercanía? ¿Deja una impresión positiva? ¿Produce una emoción auténtica? Porque ahí es donde ocurre la verdadera diferencia. Cuando dejas de intentar convencer y empiezas a conectar. Cuando abandonas la obsesión por controlar cada detalle y comienzas a vivir el momento con naturalidad. Cuando permites que tu personalidad real aparezca sin tantas estrategias ni cálculos. La atracción rara vez nace de la perfección, nace de la autenticidad, nace de la presencia genuina, nace de esos momentos que no parecen ensayados y que precisamente por eso resultan imposibles de olvidar. Así que la clave no está en abandonar tu lado racional o estructurado.
La verdadera diferencia está en comprender que eso, por sí solo, no basta. En las relaciones, lo que una persona siente suele tener mucho más peso que cualquier explicación lógica. Cuando entiendes este principio, algo cambia dentro de ti. Dejas de intentar controlar cada resultado, cada reacción y cada situación. En lugar de eso, comienzas a crear algo mucho más fuerte. Una conexión auténtica que no necesita justificarse constantemente para existir. 5. La edad como una ventaja oculta. Lo que muchos hombres maduros todavía no aprovechan presta. Atención a esta parte porque puede transformar por completo la forma en la que te percibes a ti mismo. Y quiero que la escuches sin resistencia ni prejuicios. El verdadero problema nunca ha sido tu edad. El problema es la interpretación que haces de ella. Muchos hombres, al avanzar en los años, empiezan a convencerse de que están perdiendo oportunidades. Piensan que ya no tienen el mismo atractivo, que deben esforzarse más para destacar o que compiten desde una posición inferior. Sin darse cuenta, adoptan una mentalidad de escasez que termina debilitándolos mucho más que el paso del tiempo. Pero existe una realidad que rara vez se menciona de forma directa. Un hombre maduro que posee estabilidad emocional, experiencia y una dirección clara en su vida, cuenta con ventajas que muchos hombres más jóvenes todavía están intentando desarrollar. El problema es que gran parte de ellos nunca aprende a utilizar esas ventajas. En lugar de apoyarse en la experiencia acumulada, intentan competir utilizando herramientas que ya no son las más importantes. Buscan impresionar constantemente, llamar la atención, perseguir validación y demostrar su valor una y otra vez. Y es precisamente ahí donde comienzan a perder fuerza. Porque el atractivo de un hombre con experiencia no proviene de su capacidad para hacer más. Proviene de su capacidad para necesitar menos aprobación, menos reconocimiento externo, menos urgencia, menos dependencia emocional. Esa diferencia cambia por completo la manera en que los demás lo perciben. Un hombre que ha vivido lo suficiente no necesita reaccionar impulsivamente a cada situación. No necesita apresurarse para obtener respuestas ni justificar constantemente quién es. Su tranquilidad habla antes que sus palabras. Sin embargo, aquí aparece una realidad incómoda. Muchos hombres nunca realizan esa transición interna. Siguen buscando validación de la misma manera que lo hacían años atrás. Continúan evaluando su valor según la atención que reciben de los demás. Siguen reaccionando con inseguridad cuando las cosas no ocurren exactamente como esperan. Y al hacerlo, desperdician la mayor ventaja que la experiencia les ha regalado, porque la edad, por sí sola, no vuelve atractivo a nadie. Lo que ofrece es potencial. El valor real aparece cuando esa experiencia se transforma en madurez emocional, confianza y criterio. Un hombre que comprende esto se mueve de forma diferente. No, vive con prisa. No se desespera. No necesita exponerse. Constantemente, escucha más de lo que habla, observa antes de reaccionar, elige sus palabras con intención. No, siente la obligación de llenar cada silencio con explicaciones innecesarias. Y todo eso crea algo extremadamente poderoso. Presencia. Una presencia que no depende de gestos exagerados ni de esfuerzos constantes para llamar la atención. Surge de una estabilidad interna que los demás pueden percibir incluso cuando no se menciona. Por eso es importante cambiar tu enfoque. En lugar de pensar que ya no tienes las mismas oportunidades que antes, pregúntate si realmente estás utilizando las ventajas que has ganado con el tiempo. Mientras otros reaccionan impulsivamente, tú puedes actuar con serenidad. Mientras otros intentan impresionar a toda costa, tú puedes transmitir confianza sin necesidad de demostrar nada. Mientras otros persiguen atención desesperadamente, tú puedes decidir con criterio dónde inviertes la tuya. Y eso tiene mucho más impacto del que imaginas. Pero para llegar a ese punto es necesario soltar algo que limita a muchos hombres. La necesidad constante de demostrar su valor. Porque una persona que realmente conoce su valor no vive intentando probarlo cada día. Lo refleja, lo transmite. Se nota en su forma de hablar, de caminar, de tomar decisiones y de manejar los momentos difíciles. No se trata de
Arrogancia. Se trata de autocontrol. Sobre las emociones control. Sobre las reacciones control sobre el tiempo y la energía. Y cuando desarrollas ese tipo de dominio personal, dejas de competir constantemente porque tu presencia comienza a destacar de manera natural. Si hay una idea que debes recordar de esta parte, es la siguiente. Tu edad no es una carga, es una herramienta, pero solo produce resultados cuando va acompañada de madurez, claridad y confianza. De lo contrario, se convierte únicamente en un número sin significado. Por eso deja de verte como alguien que intenta alcanzar a los demás. Empieza a verte como alguien que ya posee experiencias, lecciones y recursos que muchos todavía están buscando. Cuando haces ese cambio interno, la manera en que enfrentas las relaciones y la vida empieza a transformarse. Y ahí es donde aparece tu verdadera ventaja. Reflexión. Final, quiero terminar con una idea que puede resultar incómoda, pero que tiene el poder de cambiar completamente tu perspectiva. El error más común que cometen muchos hombres no es la falta de valor, es entregar su valor demasiado rápido a personas que todavía no han aprendido a apreciarlo. Sí, así de simple. No significa que te falte algo. No significa que debas convertirte en una persona completamente diferente. Significa que, muchas veces, regalas tiempo, atención y energía sin detenerte a observar si realmente existe reciprocidad. Esperas que ese esfuerzo genere conexión automáticamente. Pero la realidad funciona de otra manera. Cuando entregas todo desde el principio, sin medida ni equilibrio, no estás fortaleciendo la atracción. En muchos casos estás eliminando precisamente el proceso que permite que esa atracción crezca. Esto no tiene nada que ver con juegos emocionales. Tiene que ver con comprender que el interés necesita espacio para desarrollarse. Necesita ritmo. Necesita reciprocidad. Necesita equilibrio. Ahora bien, tampoco significa volverte frío, distante o inaccesible. Significa aprender a elegir mejor dónde colocas tu energía. Porque cuando empiezas a valorarte genuinamente, cuando dejas de actuar desde la urgencia y comienzas a actuar desde la calma, todo cambia. Tu lenguaje cambia. Tu actitud cambia. Tu presencia cambia. La forma en que las personas responden a ti cambia. Y no porque estés haciendo más cosas, sino porque estás haciendo las cosas con mayor intención. Por eso quiero dejarte con esta reflexión. La meta no es perseguir atención. La meta es convertirte en alguien cuya atención tenga valor. Cuando llegas a ese punto, ya no sientes la necesidad de convencer a nadie de quién eres. Tu forma de vivir se encarga de hacerlo por ti. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez sentiste que estabas entregando demasiado y recibiendo muy poco a cambio? ¿En qué momento te diste cuenta de ello? Comparte tu experiencia. Porque más allá de cualquier consejo, las lecciones más valiosas suelen nacer de las historias reales que cada uno ha vivido. Y si alguna de estas ideas te hizo reflexionar aunque sea un poco, entonces ya has dado un paso que muchas personas nunca llegan a dar. Empezar a ver las relaciones desde una perspectiva completamente diferente.